aquest acte, que en el cap i la fi allò que vol és divulgar, transferir coneixement i sobretot ser un entorn de debat entre totes les persones. Tenim 150 persones inscrites, comptant totes les persones que estan online, sobretot de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. I jo crec que ja sense més dilació donarem la paraula a la senyora Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència i Administració Públiques del Govern de les Illes Balears, després en el doctor Jaume Querol, rector de la universitat, i finalment el senyor Virgilio Moreno Valdedinca. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. Molt bon dia. Benvolgut tots. Benvolgut, sense Valdedinca, senyor estimat rector. És per mi un honor avui poder compartir amb tots vosaltres la celebració d'aquesta primera jornada de riscos naturals i emergències de les Illes Balears, que ens brinda l'oportunitat de reunir i escoltar les veus dels principals experts en matèria d'investigació, prevenció i gestió d'emergències en relació a les possibles situacions de riscos naturals, ambientals, climàtics a les quals ens trobam exposades a les Illes Balears. Aquesta jornada contribuirà a visualitzar els resultats de l'estreta col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears i de l'UIP, cristal·litzada en l'Observatori RISBAL, que ha de permetre obrir noves vies de coneixement en relació a l'increment de les situacions de risc i de perill provocades tant per causes naturals com per l'acció humana. Em refereixo a la cada cop major freqüència de fenòmens meteorològics extrems, inundacions, incendis, episodis de sequera, etc., que si bé és conegut per tots que no és un fet novedós a les nostres illes, sí que és cert que cada vegada es manifesten amb més freqüència i virulència. És per això que, donat una encomanda del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General d'Emergències, que és de la Conselleria de Presidència, a la FOIP i a la UIP, han pogut donar una passa a favor de la recerca científica, el desenvolupament i la innovació. Tot això orientat els esforços al coneixement dels anàlisis de risc, l'estudi del seu impacte, l'establiment d'eines d'informació i consulta i, molt important, la modernització dels mecanismes d'alerta primerenca. En definitiva, han posat els recursos públics al servei i l'anàlisi i el coneixement dels problemes actuals, per tal de poder-nos anticipar a un dels principals desafiaments presents i futurs de les Illes Balears, que són i seran també els de tots els éssers que les habiten. Senyors, aquesta és una missió irrenunciable. Aquest govern, ho és per aquest govern, ho és per la universitat i ho ha de seguir essent per aquells que ens succeiran a l'hora de gestionar els recursos de l'administració amb l'objectiu d'atendre les necessitats de resoldre un dels grans problemes de la nostra societat i el seu entorn. Quan parlant de prevenció, cada euro invertit en investigació i recerca té un efecte multiplicador en l'estalvi de les conseqüències que suposaria no fer-ho. O dit d'una altra manera, si no fem tot allò que estigui a les nostres mans per detectar, estudiar i corregir les possibles situacions de risc a les quals estem exposats a les nostres illes, seran infinitament més costosos. En alguns casos, inquantificables si parlant de vides humanes. Per això, disposar d'un observatori com el RISBAL és una gran passa per avançar en la recerca d'aquest objectiu compartit per tots. M'agradaria aprofitar aquest acte per reafirmar el ferm compromís d'aquesta conselleria a prioritzar la millora i la modernització dels sistemes d'emergència 1 i 2 amb l'objectiu d'adequar-lo a les necessitats dels seus professionals i del conjunt de la població. També la voluntat de potenciar i dignificar el paper de protecció civil de les Illes Balears, igualment fonamental en les tasques de prevenció i coordinació davant situacions de risc i de perill. Vaig acabant, no em queda més que agrair novament la convidada i jornada de riscos naturals d'emergències i desitjar al doctor Joan Estrany i a tots els seus equips molts encerts que seran els de tots nosaltres. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom, benvolguda consellera, benvolgut Valde i benvolguts tots. Després del que ha dit la consellera, poques coses puc afegir.
sí que de la meva collita diré que és un plaer ser avui aquí inaugurant aquesta primera jornada. Fa uns mesos inauguràvem formalment aquest centre i això és una aventura que va començar fa bastants anys, però que se va materialitzar, doncs, en fi, fa relativament poc. Content que avui això comenci a caminar amb aquesta primera jornada. Interessant recalcar una cosa que la consellera ha dit. Això és un projecte col·laboratiu. Aquí hi col·labora el govern, hi col·labora l'Ajuntament d'Inca i hi col·labora la universitat. M'agrada recordar, i ja l'he dit massa vegades, però la diré una més, doncs una frase, una cita d'un economista que es deia Peter Bauer i que deia que la pobresa no té causes, però que la riquesa sí que en té. I que les causes són el coneixement i la cooperació. Jo crec que això és un excel·lent exemple de com podem millorar, de com podem progressar a través de la cooperació i el coneixement posat al servei de la població, al servei de la societat. Poca cosa més. Recordar què és aquest observatori, recordar què és RISC-BAL, recordar que la seva missió és desplegar i aplicar la planificació, la predicció i la prevenció com a estratègies per executar amb eficàcia i eficiència la gestió dels riscos i reduir els riscos i fomentar la resiliència del territori. Recordar també o posar de manifest que aquest observatori integra noves tecnologies, tal com els sistemes d'alerta primerenca o el monitoratge continu mitjançant teledetecció, i a futur tenim l'esperança de que sigui capaç de treballar en estreta col·laboració amb el futur centre de supercomputació i intel·ligència artificial de les Illes. Esperem que sigui una realitat i ara aprofito, consellera, per demanar-vos que pitgeu perquè això realment sigui una realitat. Aquest centre esdevindria un node en la xarxa, en la red espanyola de supercomputació. En beneficiaríem tots. La potència de càlcul que aporta una infraestructura d'aquestes característiques faria possible una predicció primerenca i en fi, i el desplegar uns mecanismes de prevenció com no s'ha vist mai. Res més, acabo amb tot això agraint una vegada més a tota la gent que hi ha pres part i pren part, al govern per impulsar-ho, a l'Ajuntament d'Inca per facilitar aquestes instal·lacions i per facilitar tota la infraestructura necessària i, evidentment, als companys de la universitat per ser-hi, per haver impulsat això i per posar el coneixement. I, com no, a la Direcció General d'Emergències, a la Unitat Militar d'Emergències i a tots els altres agents. Em disculpareu si me'n deixo algun. Gràcies a tots i gràcies per tot. Molt bon dia a tots i totes, senyora consellera, senyor rector de la Universitat de les Illes Balears, senyor director general, senyor director de RISC-BAL, doctor Straimbertos, Joan, i a tots vostès que avui estem en aquesta presentació d'aquesta primera jornada de riscos naturals i emergències de les Illes Balears. Miri, jo seré molt ràpid perquè tant la consellera com el rector han explicat molt bé el sentit de lo que és l'Observatori de RISC-BAL i el sentit d'aquestes primeres jornades. I jo els diré que per la ciutat d'Inca va ser des del primer moment un repte que ens vàrem posar damunt la taula i que vàrem assolir des del primer moment i vàrem anar de la mà del govern de les Illes Balears, de la universitat i, com no, d'un inquer que també va posar moltíssim i posa moltíssim de la seva part perquè aquest observatori sigui avui una realitat. I, Joan, una vegada més, te vull donar les gràcies per tot el que has fet, per el que fas i segurament per el que faràs. Per nosaltres, com a Ajuntament d'Inca, és poder col·laborar amb aquest important projecte, sobretot de prevenció, en quant a tot allò que ens ha de cuidar, que són tots vostès, que han de tenir les millors eines i la millor informació per poder preveure, per poder estar preparats per tot allò
que pugui venir. Per nosaltres és una satisfacció que aquestes primeres jornades s'hagin duit a terme pràcticament 4 mesos des de la seva posada en funcionament d'aquest observatori i sobretot també molt contents en la projecció de l'observatori Risbal perquè el proper any també podrem tenir un congrés d'àmbit nacional a les instal·lacions d'aquí del centre que de ben segur això posarà encara més el foco, tota la feina i tota la tasca que se fa des de l'Observatori Risbal. Bueno, a pesar de tot el que tenim, només... No podrà entrar hasta que no se canvie d'hora. Sí, suposo que són els que estan connectats, que aprofitant per saludar-los també, però que res, només que passin una bona jornada i que comenci el més aviat possible. Vinga, moltes gràcies. Bé, anem a començar ja directament en la primera sessió molt bàsica, en mode presentació de lo que és aquest marc científico-tècnic de Risbal, i seré molt breu perquè anem molt justos de temps. La jornada. Per què aquesta jornada? Jornada de riscos naturals i emergències de les Illes Balears. Bàsicament, l'hem concretada en tres blocs, d'acord? Tres blocs que allò que pretenen és, sobretot, generar debat i comunicar, i que entre totes les parts implicades en la gestió de l'emergència i front riscos naturals han d'arribar a ser plenament conscients de les possibilitats que tenim i dels reptes que tenim a davant per poder afrontar-los de la manera més adequada possible. I tot això ho volen fer des de la màxima humilitat possible, des de la integració de l'auditori basta veure tota la quantitat d'uniformes que tenim i, per tant, volem el vostre coneixement. Necessitem el vostre coneixement perquè hi hagi aquesta interacció, com deien les autoritats prèviament, en la màxima lleialtat institucional, ser capaços d'aconseguir que aquestes eines siguin útils en els finals per a la població. Per tant, tenim una primera sessió de riscos naturals en aquest context de crisi climàtic, que ja s'havia apuntat. Per una banda, tenim el senyor Francisco Espejo, que és el subdirector d'Estudis i Relacions Internacionals del Consorcio de Compensación de Seguros, que ens farà, crec jo, una presentació força destacable i que segurament ens sorprendrà. Després tenim el senyor Jorge Mariano Pérez, que és tinent coronel del Batalló d'Intervencions de la Unitat Militar d'Emergències. I també jo crec que aquestes dues ponències seran molt importants també per saber quines eines tenim, tant des d'un punt de vista de gestió in situ com a la postcatàstrofe. I després, també no menys interessant, evidentment entrarem en gana, tindrem el coffee break a la part de dalt, però durant el coffee break i també des de la gent que estigui online, tindreu l'oportunitat de veure una demostració que ens faran els companys de Risbal sobre exposició de demostració sobre el que són les estacions i les diferents eines que tenim de camp per poder monitoritzar ambientalment tots aquests processos. Després ja passarem a l'altre punt clau, que és aquesta escala local i la comunicació, la gestió de l'emergència i l'escala local. Tindrem diversos ponents des de diferents organismes que ens parlaran d'aquesta planificació de la protecció civil, els ens locals front a emergències declarades, i parlarem en aquest cas específicament del cas dels incendis a la planta de biomassa de Sant Antoni. Recentment hem d'excusar l'assistència de la senyora Neus Mateu, que per qüestions d'urgència no ha pogut ser aquí amb nosaltres, li feia moltes ganes, però finalment no ha pogut assistir, però tindrem el senyor Jaume Estarelles i el doctor Pablo Garriz, que de ben segur que ens faran tota una informació fonamentada sobre aquest tema. Finalment, tindrem una darrera sessió de desplegament d'eines de detecció primerenca de riscos naturals d'alta resolució, que és l'explicació de totes aquestes eines que està desplegant i que té la voluntat de desplegar Risbal. I, per acabar, una taula rodona en la qual parlarem i volem parlar
obertament, no només des de la gent que estarà situada en aquesta taula rodona, sinó obertament en tota la gent que tenim aquí presencialment i online, de lo que és la gestió de la comunicació. Per tant, totes aquestes eines que estan desplegant, si no les comunicam efectivament, no serviran per res. I finalment, amb el senyor Sebastià Sureda, Cloure Ensacta, que és el director general d'Emergències. Després ja, simplement, en mode esborrany, quin és el disseny científico-tècnic que volem fer a Risbal, d'acord? Tenim una sèrie de riscos naturals que afrontar, i bàsicament ens centram en inundacions, incendis forestals, moviments gravitacionals i riscos climàtics, entre d'altres processos de degradació dels sols, sequeres, onades de calor, onades de fred, i hem de veure tots aquests efectes com els podem tractar. Per tant, tenim una sèrie de tasques que serien aquests objectius específics, fonamentats en aquests objectius específics. Volem aportar informació, es control i monitoratge. Per tant, creem una sèrie d'eines, que són aquest Risbal Control, que ens explicaran els companys, Risbal Dades, farem una anàlisi estadística, una computació, com abans també comentava el rector, necessitem eines potents per poder gestionar totes aquestes dades i tot això interactuant amb una anàlisi de vulnerabilitats, en tota la informació que tenim avui en dia disponible i és essencial poder treballar a l'escala de màxima resolució, a escala local, que és en aquestes petites illes on vivim, on tenim el risc. Ens podem moure amb uns riscos que van des de només 2 quilòmetres quadrats a no molt més de 100 quilòmetres quadrats. Per tant, hem de treballar en aquestes escales. I com ho hem de fer? Sobretot, transferint en el màxim possible aquest coneixement. Finalment, tenim aquesta plantilla, i aquesta plantilla són una plantilla acadèmica amb diferents contractats, 3 professors, 3 contractats predoctorals, i després tenim, dins Risbal, tenim 3 equips, un equip científico-tècnic, un equip tecnològic i un equip de camp, que s'aniran presentant al llarg d'aquestes sessions, i des d'un punt de vista acadèmic han creat una unitat d'innovació amb 10 acadèmics i 28 tècnics de l'administració pública. En fi, gràcies per la vostra atenció i ja donant pas a la primera sessió, que serà moderada pel subdirector de Risbal, el doctor Maurici Ruiz. Molt bon dia a tots els assistents. Crec que és un plaer i un honor ser amb vosaltres en aquesta sessió inaugural de la jornada Risbal. I per nosaltres és un orgull i un plaer poder estar amb vosaltres d'una forma operativa. Vull dir que es tracta d'una jornada, però jo la idea que tenim és, com s'ha comentat aquí, qualificar-la de panell, perquè el que volem és una certa interacció, que no consisteixi únicament en que hi ha uns ponents que xerren, sinó que hi ha interacció amb altres. Crec que la idea d'aquest primer seminari, que està orientada, com heu vist, aquesta sessió, als riscs naturals en el context de crisi climàtica, en aquesta ocasió hem comptat amb 2 excel·lents persones i millor professionals, o al revés, millor persones i excel·lents professionals, no sé com dir-lo, perquè realment els coneixem de fa temps. Una d'elles és el senyor Francisco Espejo, que farà la primera xerrada, i del seu currículum us explicaré un poc més detall, i l'altre és el senyor Jorge Mariano, que és el tenent coronel Jorge Mariano de la UME. Començarem per la primera xerrada, té per títol Els retos para el aseguramiento de los riesgos catastróficos en el contexto de la crisis climática, i serà impartida per el senyor, com us deia, Francisco Espejo Gil. Aquest senyor, en l'actualitat, Francisco Espejo, avui desenvolupa la seva activitat com subdirector de Relacions Internacionals del Consorci de Compensació de Seguros, o d'assegurances. Té una trajectòria enriquidora que uneix l'àmbit científic amb el sector assegurador. Ell prové de l'AEMET i té una experiència important en el tema de la predicció climatològica, en la meteorologia, i realment aquesta formació l'ha permès entendre profundament els desafiaments i les interconnexions que existeixen entre el clima i els riscos associats. Això li permet tenir una visió molt més ampla basada en el tema economicista pròpiament de la compensació de les assegurances. També s'ha distingit el senyor Francisco Espejo per la seva habilitat per establir
ponts a nivell internacional perquè ens ha representat en diversos foros internacionals molt prestigiosos com la OCDE i la Comissió Europea. A més, a nivell particular, acadèmic, té una formació específica en física, és graduat en física i en geografia i a part compta amb màsters en direcció asseguradora i altres formacions que li donen una combinació perfecta de coneixements tècnics i habilitats directives en aquesta matèria. I del Francisco, estan molt contents de comptar amb tu en aquesta sessió i te demano, per favor, que tinguis l'honor de presentar-nos el teu. Moltes gràcies, Maurici. Bon dia a tothom. I respecte a la vostra llengua, jo crec que serà molt millor si presenteixo en castellà, perquè si no pueden pasar cosas. Bien, buenos días y no sé si están viendo ya la presentación. Sí, perfecto, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Maurici, por la presentación. Muchísimas gracias a todo el equipo de RISPAL por contar con el Consorcio de Compensación de Seguros para estar aquí hoy. Para mí realmente es un placer poder estar aquí. La idea de la presentación es hacer una primera introducción un poco más sintética sobre el papel del seguro, que yo creo que todos sabemos lo que es el seguro, pero adaptado al contexto de las catástrofes y en concreto de las catástrofes naturales, y luego hablar el modelo que tenemos aquí, que es el seguro de riesgos extraordinarios y cómo puede ser útil para añadir valor a la gestión de los riesgos, que es de lo que estamos hablando. Esta primera parte sobre catástrofes y seguro, bueno, sabemos que la primera definición, la definición más global y más burda del seguro es que el seguro es un mecanismo para la transferencia del riesgo. Cuando uno no quiere correr con los costes económicos de un evento negativo, lo que hace es paga una prima a un tercero, que es una compañía de seguros, y se lo transfiere. Pero claro, el riesgo, normalmente hacemos una asociación de riesgo con peligro. El peligro es la lluvia intensa, bien, pero a la lluvia intensa le pasa algo cuando llega, dónde llega y a qué afecta. Entonces, como todos en esta sala sabemos, el riesgo es una composición de peligro, de la exposición y de la vulnerabilidad, que es muy variable. Y la vulnerabilidad también es la composición de la susceptibilidad, es decir, la mayor o menor facilidad que tienen los bienes expuestos para dañarse y de la capacidad de respuesta. Y aquí entramos pues todos los servicios de emergencia, entran el seguro, etcétera, con la capacidad de que esa situación adversa vuelva a la normalidad de la forma mejor y más rápida posible. Y esos son los dos componentes de la vulnerabilidad. Existe esta teoría de las lonchas de los quesos Gruyère, que para que realmente se produzca que un peligro se materialice en un daño, pues se tienen que dar eso que siempre decimos todos, pasó en la peor hora, cuando no sé qué tal, siempre hay un alineamiento de los agujeritos de las lonchas para que pueda materializarse ese peligro en un daño final. Y yo creo que la responsabilidad de todos los que estamos aquí es desalinear o ayudar a desalinear las lonchas del queso para que no estén los agujeritos en el mismo sitio. Desde el punto de vista de la transferencia al seguro, pues al seguro le interesa para poder gestionar bien los daños asegurados que el riesgo, contando como tal sus tres componentes, sea lo más bajo posible y que otro concepto, que es la penetración del seguro, sea lo más alto posible. Es decir, cuanta más mutualización del riesgo haya, cuanto más asegurada esté la sociedad, mejor será, porque desde el punto de vista del seguro habrá más recursos para hacer frente a esos daños. Y existen también diferentes mecanismos para favorecer eso. Me voy a poner aquí muy técnico y muy abstracto, pero les prometo que luego descenderé al planeta Tierra e incluso a las Islas Baleares. Los criterios para poder asegurar algo se definen entre criterios actuariales, que son los criterios, digamos, de la viabilidad económica de una prestación de un seguro. La primera, que los riesgos sean aleatorios e independientes, es decir, cuando se roban viviendas, pues en Palma robarán 5 viviendas cada día. Pero lo que no espera nadie es que roben 25.000 viviendas en Palma en una sola noche. En una catástrofe sí pasa eso.
Cuando hay una catástrofe, pues hay 25.000, 100.000, 300.000 siniestros en una localización adecuada. Y eso hace que el seguro de catástrofe ya esté violando este primer principio del seguro, que es que los riesgos no tienen que estar correlacionados entre sí. El segundo principio es que la frecuencia y la magnitud de los daños sean cuantificables y medibles, pues cuando hay un largo registro de algo, más o menos las entidades aseguradoras saben a qué se enfrentan y pueden dimensionar esa respuesta. Con determinados catástrofes naturales que sí que son recurrentes, pues por ejemplo las inundaciones o las tempestades de viento, más o menos sí es posible saber en qué ámbitos nos estamos moviendo. Con otros, por ejemplo, un tsunami, por ejemplo, un terremoto de gran intensidad, o, por ejemplo, todo el desquiciamiento climático que está produciendo que esos eventos hidrometeorológicos sean de una intensidad superior a lo que hasta ahora se ha visto, pues es más difícil poder estimar un poco el límite de ese problema. Que las pérdidas máximas y medias sean inferiores a la capacidad de cobertura, esto es obvio, hay que tener dinero para poder cubrir el capital asegurado y una aseguradora idealmente debe tener un gran número de riesgos independientes y aleatorios en una cartera. Imaginemos que hay una mutua local en Inca que todos sus bienes están en Inca. Entonces, si en Inca hay una tempestad o una inundación o lo que sea, pues no tiene dónde diversificar y probablemente pues tenga bastantes problemas de cobertura. Y por último, que la prestación de la cobertura no deba implicar asimetrías de información, riesgo moral ni antiselección. El riesgo moral es aquel riesgo en el que una persona, por el hecho de estar asegurado, piensa que la responsabilidad de la reducción del riesgo es del seguro y no van a hacer lo necesario para poner medidas para mitigar ese riesgo. Por eso es importante que todas las partes que están interviniendo en una gestión, las partes públicas, y ya veremos que el consorcio es una parte pública, las aseguradoras privadas y los asegurados, todos se puedan jugar un poco, que tengan, como se dice en inglés, un poco de skin in the game, para que hagan todo lo posible a su vez para mitigar esos riesgos. Y las asimetrías de información, básicamente que nadie engaña a nadie, o sea que ni el asegurado time a la aseguradora, ni la aseguradora time, dicho en castellano, time al asegurado. Y la antiselección es otro elemento que tiene que ver con que si solamente se aseguraran aquellos bienes que están expuestos a un mayor nivel de un riesgo, o por poner un ejemplo que igual se entiende mejor, si solamente tuvieran seguro de salud aquellas personas de más de 60 años, obesas y con problemas cardíacos, la seguridad social no funcionaría. Para la seguridad social tienen que estar los sanos, los que estamos regular y los que están malitos, con la idea de que todos contribuyamos a que cuando ya lleguemos todos a estar muy malitos, pues el sistema pueda funcionar, porque si no tendrían que pagar unas primas altísimas y no podría funcionar el sistema. En cuanto al mercado, pues bueno, que la prima sea adecuada para cubrir ese riesgo desde el punto de vista de la aseguradora y que para el asegurado también lo pueda pagar. Si ponemos una prima muy alta, pues al final no se va a asegurar nadie. Y unos criterios, pues que los valores del seguro sean coherentes con la sociedad donde se presta. Hay muchos países, sobre todo los anglosajones, que no les hace mucha gracia la mutualización del riesgo y que son más individualistas, y que tampoco haya impedimentos legales ni de políticas públicas para la prestación de la cobertura. Nadie puede hacer un seguro a los ladrones por si se parten una pierna saltando una tapia para robar un chalet, por ejemplo. Eso no es legal. Para poder asegurar esto, pues hay varias soluciones. La más habitual a nivel mundial, pues es seguro-reaseguro, está completamente privatizada. Y lo bueno de ello, pues que son entidades globales que recogen primas en todo el mundo, y si hay un terremoto en Chile, pues las primas de Alemania pagan el terremoto de Chile o viceversa. Normalmente la prima está basada en el riesgo y, por tanto, cuanto más alto sea el riesgo, más alta es la prima,
que se puede bajar si el tomador del seguro hace algo para no tener eso. Problema que es muy cara y que normalmente hay poca gente que contrate seguro y normalmente pues luego tiene que venir el Estado con ayudas a posteriori, con lo cual al final lo paga todo el mundo. Y hay soluciones con intervención pública que ayudamos al sector privado a cubrir determinados riesgos un poco complicados, que es el caso español. Y en realidad el caso español son soluciones mixtas, porque hay peligros que se cubren totalmente por el mercado y peligros que entran dentro de la cobertura del consorcio. En el caso de las catástrofes naturales, como ya se ha dicho aquí esta mañana, pues vemos cómo existe una tendencia creciente, todos tenemos esa percepción y desde el punto de vista del peligro también es verdad que la crisis climática pues está acentuando, está añadiendo más energía a la atmósfera para que lo que siempre ha pasado pase con mayor intensidad y empiecen a pasar cosas nuevas. Eso es un hecho constatado. Desde el punto de vista de la exposición, pues también vemos cómo la población mundial ahora mismo está en máximos, no tanto su tasa de crecimiento, que fue mayor a justo el cambio en el siglo XIX y XX, pero lo que sí es que ahora mismo somos 8.000 millones de personas sobre el planeta y que el valor del Producto Interior Bruto global, pues prácticamente cada 20 años se dobla. Entonces es lógico que cuando haya una catástrofe haya más daños, porque hay más cosas que romper, digamos. Dentro de esto, pues vemos que es verdad que la variabilidad natural del clima y el cambio climático antropogénico influyen sobre el peligro. El cambio climático se puede intentar gestionar mediante políticas de adaptación y mitigación, pero no olvidemos que también hay otra parte que influye sobre la vulnerabilidad y la exposición, que es el crecimiento demográfico y la organización del desarrollo económico. Por eso la política, o sea, una política de gestión de riesgos no puede ir desacoplada de una política de ordenación territorial. Es una conclusión bastante obvia. Y desde el punto de vista del efecto de la exposición, pues bueno, conocen ustedes perfectamente cómo pues en estos últimos 80 años, en todas partes, y aquí no es una excepción, pues cada vez hay más cosas en el camino de los peligros llamados naturales, que en el fondo todos tenemos la conclusión de que no son peligros naturales, que siempre hay una manera humana de intervenir. Y dentro del papel del seguro, volviendo al principio que comentaba, pues la obvia es que el seguro aumenta la capacidad de respuesta. Tenemos un contrato, tenemos que responder a ese contrato y de manera cierta indemnizar unos daños que se producen. Entonces no existe hay un contrato legal y no hay una cuestión coyuntural que dependa de las circunstancias económicas o de las circunstancias políticas para poder ayudar más o menos. Tenemos un contrato que nos obliga a indemnizar los daños y ese es el aumento de la capacidad de respuesta. Pero también podemos influir sobre la susceptibilidad. Con las primas en aquellos países que tienen primas que reflejan el riesgo o las franquicias al asegurado, podemos influir en la susceptibilidad. Y por supuesto, nosotros cooperamos con instituciones de todo tipo, a nivel local, autonómico y estatal, proporcionando nuestros datos de daños para que sean utilizados para establecer prioridades de actuación. Y ahí actuamos sobre la reducción de la susceptibilidad. El tema de la exposición es más complicado porque, como hemos dicho, se ha aumentado mucho y precisamente por los datos de daños, y los vamos a ver ahora a continuación, tendríamos un indicador bastante claro de las zonas donde reducir la exposición es una utopía, pero por lo menos no aumentarla más sería de agradecer. Y en cuanto al peligro, y si nos ceñimos, por ejemplo, al tema del cambio climático y de las emisiones, lo cierto es que las aseguradoras tienen mucho dinero, tienen muchos fondos, precisamente para poder hacer frente a los siniestros. En el caso concreto de España, pues el conjunto de las aseguradoras tiene el 25% del Producto Interior Bruto de un año en reservas. Convenientemente invertidos esos fondos de las aseguradoras, podemos intentar facilitar la transición ecológica y no mitigar el cambio climático, pero al menos procurar no empeorarlo más en esa transición ecológica.
Entrando ya al terreno más español, pues bueno, en España ya saben que los riesgos naturales, hay algunos como incendios forestales, los efectos directos de la precipitación, la lluvia, la nieve y el granizo, los aludes de nieve y algún tipo de deslizamiento de terreno y los vientos fuertes, pero por debajo de 120 km por hora, están cubiertos por el seguro privado. Directamente los tarifican como quieran y el asegurado, por supuesto, puede escoger la póliza que quiera. Pero hay una serie de peligros, la inundación costera, que en el consorcio se llama embate de mar, los vientos fuertes con rachas por encima de 120 km por hora y el tornado, que en el consorcio llamamos tempestad ciclónica atípica, la TCA, terremoto y tsunami, erupción volcánica, nos estrenamos hace 2 años en La Palma, y los meteoritos, pues la caída de meteoritos está cubierta por lo que se llama el seguro de riesgos extraordinarios, que es una extensión obligatoria de todas las pólizas vendidas en España por todas las aseguradoras privadas para cubrir esos riesgos, y en este caso es el consorcio quien presta esa cobertura. Y luego hay como otro universo que son los riesgos que afectan a la agricultura y la ganadería, y ahí entran tanto riesgos hidrometeorológicos como la inundación, los vientos fuertes y el granizo, como riesgos climáticos como la sequía, las olas de calor y frío y los incendios, que están cubiertos por el seguro agrario combinado, que es una figura donde hay un pool de entidades privadas y el consorcio que cubren esos riesgos y que además están reasegurados por el consorcio, y ambos tienen bastante, pues, un 50% de subvención pública para las primas, porque se considera un sector estratégico de la sociedad. Bueno, dentro de los riesgos extraordinarios del consorcio, pues son los que les he comentado, y además cubrimos riesgos de naturaleza político-social como el terrorismo y otros elementos también de malestar social, digamos. Los fundamentos de la cobertura de los riesgos extraordinarios, primero, son la solidaridad entre todos los asegurados, es universal, es obligatoria extender esa cobertura, es decir, cualquier bien o persona que esté asegurada tiene que tener la extensión para cubrir estos peligros extraordinarios. Entonces, con eso evitamos esa selección adversa. No, si solamente se aseguran las viviendas o las industrias que están en un cauce de una rambla, mal vamos. Tenemos que tener todo, o esos bienes tienen que pagar una prima astronómica o no tienen seguro. Entonces, con esto hacemos una universalización, evitamos esa selección adversa y hacemos que la prima para todo el mundo sea asequible. Haciendo así una compensación geográfica, temporal. El consorcio tiene una reserva que tiene años buenos y años malos, con eso hacemos como de amortiguador, y no tenemos que subir la prima cada año ni variarla. Y además entre diferentes riesgos. Hay zonas del país que son más propensas a tempestades de viento, zonas que son más propensas a terremotos, zonas que son más propensas a atentados terroristas, etc. Y luego esto es una asociación público-privada. El consorcio como tal no vende primas. Nosotros trabajamos no vende pólizas. Nosotros trabajamos con las pólizas que vende el mercado y le ponemos ese añadido. Entonces, en realidad, cualquier póliza en España son dos. Hay una para los ordinarios, que entran pues incendios, robos, rotura de cristales y también granizo, etcétera, y otras, y ahí donde el asegurador privado pues pone la tarifa que le apetezca y el consumidor escoge la que quiera. Y en el caso de los riesgos extraordinarios, pues nosotros tenemos un recargo que solamente depende del tipo de bien y de la cantidad asegurada. Por ejemplo, por cada vivienda asegurada, por cada 100.000 euros de capital asegurado en una vivienda, son 7 euros de recargo. El resultado es que el recargo medio para una vivienda en España son del orden de 14 euros. En comparación a un seguro de inundación en zona inundable, en un país con una solución meramente privada, que más bien está en la banda de 1.000 y pico euros, pues la diferencia es llamativa y por eso reducimos esa brecha de cobertura. A nivel nacional, estas son las indemnizaciones en todos los ramos, en todas las causas. Es decir, a nivel nacional, el 68% de lo que paga el consorcio es por inundación, que como ven también es nuestro riesgo más fiel y recurrente. De vez en cuando pues tenemos erupciones volcánicas, tenemos terremotos, como en el caso del Lorca, tenemos tempestades de viento, pero lo más frecuente a nivel global, ya digo, es la inundación
y los daños por viento suponen el 17% del total. Pero en las Illes Balears no es así. En realidad, en Baleares casi el 56% son daños por viento. Por inundación, pues el 40% es inundación, digamos, terrestre y el 5% restante inundación costera. Y a título anecdótico, pues decir que en Illes Baleares es casi la única, también tuvimos algún daño en Alicante, pero es la única comunidad donde hemos pagado daños por maremoto en 2003, por el maremoto que se generó en Argelia. En este caso, pues vemos que estamos cubriendo 6,5 billones de euros en bienes asegurados y tenemos 61 millones de pólizas cubiertas a nivel nacional. En cuanto al coste medio por expediente, podemos hacer la estadística sobre inundación y no sobre viento, porque el viento hemos modificado el umbral. Ahora lo hemos bajado y por tanto tenemos más daños por viento, pero porque hemos ampliado el criterio. La inundación siempre la hemos cubierto igual. Ahora mismo estamos pagando menos por cada siniestro de inundación. Queremos entender que porque ustedes hacen bien su trabajo y evitan daños, y también porque el seguro se ha universalizado y ahora se asegura a todo el mundo y antes solamente se aseguraban aquellos bienes de mayor cuantía. Pero si se fijan, en estos últimos años, esta tendencia a disminuir se ha estabilizado. Y esto quizá podría ser una primera indicación del aumento del peligro derivado del cambio climático. Este es el capital asegurado que hay en toda España. Ya ven, pues, la distribución, que es bastante parecido a la distribución de la población. Estos son los siniestros por inundación que pagamos en España y este es el mapa de lo que pagamos en cada código postal dividido entre lo que está asegurado. Con lo cual, aquí sí que estamos viendo realmente cuál es el peligro de inundación, que es muy alto en todo el litoral mediterráneo, es muy alto en aquellos ejes de los principales ríos, sobre todo el Ebro y el Guadalquivir, y es muy alto en aquellas zonas con cuencas pequeñas, con poco tiempo de respuesta y con exposición. Esto es válido, pues, para la cordillera Cantábrica y es válido también para Baleares. Simplemente a partir de los datos del seguro podemos ver cuáles son las estaciones donde se producen más inundaciones. Y como vemos, pues en toda el área mediterránea son más en otoño, las danas, como es conocido, y en otras partes del país pues se producen en otras épocas del año. Baleares. El capital asegurado en Baleares, todo lo que hay asegurado en bienes en Baleares, cuesta 194.386 millones de euros, que supone el 3,12% del total nacional. Teniendo en cuenta que la población de Baleares más o menos es el 2,5% de la población nacional, podemos deducir que el nivel de aseguramiento de Baleares, y eso es una buena noticia, es bueno. Está por encima de lo que por población le correspondería. El 68% son viviendas, el 31% son comercios, industrias, etcétera, y el 1% un capital en vehículos. Estas son las indemnizaciones medias anuales por inundación. El siniestro que todos recuerdan es el más importante, es el de Sant Llorenç des Cardassar, que para el consorcio nos supuso más o menos 2.000 reclamaciones y un coste de unos 16 millones de euros. Y esta es el zoom de la representación del peligro de inundación. Y aquí volvemos a ver lo mismo. O sea, el peligro es más alto en aquellas zonas donde no tanto hay más exposición, por ejemplo en Palma no, pero sí en zonas de torrentes de montaña, en la Sierra de Tramuntana y también en Llevant, en la Sierra de Artà, en el caso de Mallorca, y otros sobre todo en el sur de Ibiza y en algunas torrentes de Menorca. A través de datos meramente económicos podemos extraer conclusiones geográficas, tanto físicas como políticas de ordenación del territorio. Y esta es la distribución estacional de las precipitaciones, que si bien en el nivel de las islas son más importantes en otoño, pues sí que hay zonas donde también hay mayores inundaciones, por ejemplo en Manacor y alrededores, en invierno. Conclusiones, y con esto termino. El seguro es un mecanismo válido para la transferencia del riesgo, que no solamente sirve para aportar capacidad de respuesta, sino también para intervenir de las diferentes formas. Utilizando estos datos de daños, como hemos visto, como fuente para identificar los niveles de riesgo, pues podemos ver qué cosas pasan quizá con mayor nivel de detalle
e identificar zonas de acción prioritaria, tanto para la monitorización en vuestro caso como para la acción en la reducción de riesgo. Y además, como sabemos cuál es la línea de base del coste, podemos compararlo con la con la inversión y ver en cuánto tiempo se amortizaría esa inversión. Es obvio que la crisis climática está aumentando el peligro, por lo que no hay mejores opciones, habida cuenta que el peligro sube, que mantener la exposición lo más baja posible y reducir la vulnerabilidad. Y para que esta sociedad sea resiliente, el seguro también debe serlo. Y en España, y a diferencia de otros países, y sin ánimo de ser chauvinista, lo cierto es que sí que tenemos un mecanismo que permite una mutualización muy amplia, una brecha de cobertura mínima, y tenemos muchos peligros cubiertos y estamos comparativamente en mejor situación que otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Realmente he disfrutado porque desde una visión conceptual has desplegado todo tu conocimiento a partir del dato económico, pero ha tenido su extensión geográfica. Y además, a mí particularmente, el tema de la solidaridad del consorcio, pues me parece un tema muy interesante desde esa perspectiva chauvinista que decías, pero creo que vale la pena tener en cuenta. Porque en algún momento hay algún tipo de crítica que se está, de hecho, hemos tenido alguna conversación en ese sentido, ¿no? Personas pues, que saben que están construyendo, que están haciendo algún tipo de actividad en zonas que están expuestas, y de alguna forma esa situación con esta visión solidaria hace que esos riesgos pues, no sean únicos de esa persona, sino que se comparten globalmente por toda la societat. Bueno, jo querria, en primer lugar, obrir al públic la possibilitat de fer qualsevol tipus de pregunta que trobassi adequada. Crec que és una oportunitat important comptar amb aquest ponent del Consorci, perquè finalment tots els afectats per qualsevol tipus de desastre natural acabem demanant al Consorci, i jo crec que teniu una oportunitat ara si voleu fer ús de la vostra paraula. ¿Hi ha qualque pregunta concreta? Bueno, si no hay pregunta, yo le querría hacer una pregunta a Francisco desde la perspectiva, podríamos decir, suya, de su perfil meteorólogo también, físico, trabajando en ANAMET, etcétera, y con este marco de crisis climática en el que nos encontramos. El caso de Baleares, pues lo estamos padeciendo mucho, ¿no? Desde la perspectiva de estas olas de calor, pero también con todos los efectos asociados al calentamiento global. Quería saber, desde esa perspectiva, si a pesar de que estas gráficas que nos has puesto y has comentado lo del viento, quería saber si en Baleares se está desarrollando algún tipo de tendencia, de patrón, de incremento de compensación por parte del consorcio para algún tipo de pólizas en este sentido relacionadas con el cambio climático. Bueno, a ver, la tendencia es global y las Islas Baleares están en un medio que es el mar Mediterráneo, que cada vez está más cálido. Cada grado que sube la temperatura aumenta un 7% la capacidad de que la atmósfera tenga vapor de agua en su seno. Y eso hace que cuanto más caliente esté el Mediterráneo, más agua hay para precipitar y que precipite peor. O sea, la conclusión básica que estamos viendo a nivel nacional, y aquí no puedo hablar por AEMET porque hace 8 años que no trabajo en AEMET, esto es mi opinión como su director de estudios del consorcio. Pero lo que sí estamos viendo es que en una tierra donde nunca ha llovido bien, está lloviendo peor, que aumentan los periodos de sequía y luego cae la misma precipitación que tenía que haber caído en el tiempo que no ha llovido en 3 días. Entonces, eso que es verdad que en un clima mediterráneo tampoco es que sea nada novedoso, al estar cargando al mar, o sea, a la atmósfera con más energía procedente de un mar más cálido, no hacemos más que agravar el problema. Y eso es una tendencia que estamos viendo en todas partes, pero muy en particular en el área mediterránea y en las Islas Baleares. Eso hace que la intensidad de la convección sea mayor, que pueda llover más intensamente todavía, con granizos más grandes todavía, y que
las rachas asociadas a esa convección, las rachas de viento y los fenómenos de tornado, de trombas marinas, etcétera, pues todavía sean más intensas. O sea, ese es un poco el marco conceptual que estamos viendo que se está produciendo. Y eso, pues, obviamente tiene muchísimas afecciones, tanto para el seguro de bienes como y especialmente para el seguro agrario. Podríamos hablar mucho, pero creo que lo dejo aquí por... Muchísimas gracias. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, yo tengo algunas más, pero vamos a ir al el siguiente ponente, si os parece, y si luego da tiempo, pues me reservo alguna pregunta más para Francisco. Pues muchísimas gracias. Jorge, por favor. Bueno, ahora cambiamos un poco el ámbito porque nos vamos a otra línea dura, ¿no? El teniente coronel Jorge Mariano tiene una trayectoria militar que habla por sí sola. Desde su ingreso en la Academia General Militar en el 96 ha tenido oportunidad de servir en diversas unidades de élite, tales como la Unidad de Zapadores de la Legión y el Grupo de Operaciones Especiales. Jorge, además, tiene notable experiencia en el ámbito militar, ha trabajado en centros de decisión, tanto a nivel nacional como europeo. Y su formación en el mando de operaciones especiales de unidades militares de emergencias, entre otros, a la vez una formación especializada con máster en política y defensa y seguridad nacional, hacen de él una figura destacada en la gestión y respuesta ante emergencias y en situaciones críticas. Destacan sus misiones en Kosovo, en Afganistán y en Mali, y con habilidades lingüísticas, inglés, francés. Además, encarna, lo hemos comentado antes, un gran compromiso, valentía y dedicación para enfrentarse y superar los retos más difíciles. De hecho, contamos con él cuando tenemos aquí ese tipo de episodios catastróficos que tanto nos preocupa. En esta ocasión, Jorge nos va a presentar concretamente la UME en el Sistema Nacional de la Protección Civil. Muchas gracias, Mauricio, por tu amable presentación, director general, autoridades, compañeros. Gracias por la invitación, también a Rispal. Y bueno, voy a intentar, sé que es lo único que me interpongo entre ustedes y el café, así que seré lo más breve posible. El propósito no es muy ambicioso de la presentación, es otro que mostrar un poco las capacidades, el concepto de empleo y las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias como organismo estatal en el ámbito que nos ocupa, ¿no? Siempre, como saben, somos complementarios a todos los esfuerzos del ámbito que se produce y siempre estamos imbrincados y a las órdenes fundamentalmente de aquel que nos solicita. Para ello, si soy capaz, aquí está, voy a tratar estos 4 puntos, unas generalidades de la Unidad Militar de Emergencias, cuál es el meollo un poco del concepto del empleo operativo de la UME y varios ejemplos a título ilustrativo, no voy a pasar a analizarlos en profundidad porque sé que luego hay alguna ponencia más, de la actuación de la UME en las Islas Baleares, ¿no? Concluiré con algunos datos. ¿Por qué surge la UME? La UME surge como una necesidad a partir del 2004, donde las Fuerzas Armadas también actuaron en las nevadas que hubo en la zona de Burgos y en el 2005 por unos incendios en los que fallecieron unas brigadas forestales en Guadalajara. Una necesidad, como decía, de tratar de especializar y de canalizar la acción de las Fuerzas Armadas dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Es por eso que se dedica una parte pequeña, somos 3.500, como posteriormente detallaré, de las Fuerzas Armadas a canalizar e integrar el esfuerzo que podemos dar, como digo, complementario a los servicios que ya existen dentro de todo nuestro territorio. Los militares generalmente somos muy cuadriculados, eso es bueno y es malo a veces, pero lo que hacemos es analizar un poco qué misión tenemos para llegar a una organización que sea lo más eficientemente posible en el cumplimiento de la misión, ¿no? Entonces, lo que hacemos, este es un poco el marco legal que tenemos, el más importante, ¿no? Desde la Ley de Defensa Nacional, en el que se establece como un deber para las Fuerzas Armadas el ayudar en situaciones de riesgo y catástrofe a su población. Se crea, por acuerdo de ministros en 2005, la Unidad Militar de Emergencias, en el que se nos dice que debemos ser suficientemente rápidos, no somos elemento de primera respuesta, ya se lo adelanto, como digo, siempre somos complementarios, pero sí que somos autónomos. Intentamos no
siempre cuando desplegamos en cualquier sitio tenemos nuestra propia capacidad de sostener los esfuerzos. Y evidentemente el ámbito es de territorio nacional. En el 2011 se define el protocolo de intervención de la UME y en el 2015, con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Protección Civil, pues se da unos detalles más de cómo el Ministerio de Interior solicita al Ministerio de Defensa, en este caso nosotros dependemos del Ministerio de Defensa, la intervención de la UME. Bueno, hay alguna orden de defensa más que detalla un poco la organización y funcionamiento. De todos estos análisis de cometidos, algunos explícitos, otros más implícitos, y del entorno operacional en el que nos movemos, los militares nos gusta hacer un mission statement, que dicen los ingleses, un párrafo donde se define, que es el que está ahí puesto en la pantalla, donde se define el quién, que somos nosotros, ¿no? Que dependemos, como pone ahí, que somos conjuntos, es decir, que tenemos miembros de todos los ejércitos, que somos permanentes, o sea, que no nos creamos ad hoc para una situación, y que dependemos del titular del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que hacemos? Cumplir la misión asignada a las FAS para intervenir ¿dónde? En cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior. Como saben, y luego brevemente relataré, realizamos algunas acciones en el ámbito de emergencias, pero dentro de lo que puede ser la acción exterior del Estado, ¿vale? Para contribuir siempre a la seguridad, ese es el para qué, y al bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, necesidades o calamidad. Vale. Acotando un poco el marco de la actuación, como les decía, la seguridad nacional tiene fundamentalmente tres grandes bloques. Por un lado está la defensa nacional, en la que también podemos participar, como es lógico. Tenemos y vemos todos imágenes de Ucrania en los que hay una serie de esfuerzos por proteger zonas, pues, de retaguardia ante los efectos de destrucción que se producen. Tenemos la acción exterior que antes les comentaba, pero en el ámbito de lo que estamos hablando un poco ahora es el ámbito de la seguridad pública, que tiene dos grandes patas, la protección civil en sí y la seguridad ciudadana. En estos dos márgenes nosotros nos podemos mover, y de hecho nos movemos, bien sean apoyos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía, siempre también bajo el principio de complementariedad cuando se nos solicita y porque no tengan en ese momento los medios disponibles, o en el ámbito de protección civil en dos situaciones operativas de emergencia, la 2 y la 3, que ustedes conocen sobradamente. Bien, a nivel orgánica dentro del Ministerio, decirles que, como ya les he comentado, que dependemos directamente de la ministra de Defensa. Tenemos unas relaciones funcionales con la Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría de Defensa, la Secretaría General de Política de Defensa, que nos hacen ser muy ágiles, comunidad pequeña que somos, y mantenemos, por supuesto, una relación con todos los otros tres ejércitos, bien sea Tierra Armada y Ejército del Aire, de los cuales muchas veces requerimos ayudas, como posteriormente luego verán. ¿Cómo nos organizamos hacia abajo? Tenemos nuestro cuartel general en Madrid. Estos 3.500 personas tienen su cuartel general en Madrid, al mando de un teniente general, que depende directamente de la ministra, con un pequeño cuartel general que establece esas relaciones con los otros órganos ministeriales fundamentalmente, y la respuesta sobre el terreno se articula en base a los batallones de emergencia, que son 5 batallones, y hay unas capacidades especiales que luego veremos que están en lo que se denomina RAIEM, que parece es un regimiento de apoyo a intervención de emergencias, que tiene capacidades de apoyo logístico, grandes campamentos, apoyo a la población, fundamentalmente por simplificar, y contra riesgos tecnológicos. Hablo de riesgos químicos, riesgos nucleares y demás. Los batallones. Los batallones tienen un área asignada de responsabilidad, que en el caso del tercer batallón... Audiovisuales, por favor. Sí, por favor, audiovisuales. Nos han hackeado. ¿Qué tal fueron las vacaciones de Semana Santa? Eso es más divertido que lo mío.
Alguien está compartiendo pantalla. El Consil de Ibiza comparte pantalla. Por favor, los usuarios que estén conectados en el Consil de Ibiza que desconecten su compartir pantalla, porque han compartido una pantalla. Ahora. Desde audiovisuales ir un poco atentos para que no se comparta pantalla, por favor. Decía que los batallones tienen una responsabilidad asignada. Eso no significa que todos sus componentes actúen solo en esa área de responsabilidad, pero sí que los enlaces, que son muy importantes, y hoy es un ejemplo de ello, con toda la estructura y todas las personas, todas las organizaciones que trabajan en una zona determinada, el conocimiento físico del terreno y, por supuesto, de las personas, pues humano del terreno, pues recaen en diferentes jefes de batallón, ¿no? En este caso, el tercer batallón actúa en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Ahí pueden ver un poco cómo está distribuido el resto de batallones a lo largo de la geografía nacional. Indicar que, por ejemplo, el año pasado, nosotros desde el batallón, personal del batallón actuó en 14 intervenciones. 7 de ellas fueron fuera de la responsabilidad, es decir, mandamos apoyo a otras unidades. Eso es, considero, una de las fortalezas de la Unidad Militar de Emergencias, es que es capaz de apoyar a otros batallones para que estos sean capaces de sostener el esfuerzo en el tiempo en condiciones de seguridad. Bueno, ¿cuáles son es un poco el esquema que estructura el concepto mental de lo que el esquema conceptual, perdón, de lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Por un lado están de esa misión que tenemos, de ese entorno operativo en el que nos movemos, los ámbitos que tenemos de empleo y de un análisis de las amenazas y riesgos. La UME como organización planifica su actuación en base a unas capacidades que tiene que dar para cumplir su misión y unos módulos. Ahora veremos un poco más de qué estoy hablando, ¿no? Ahí están los cometidos, de dónde salen. Y de ese análisis sale 14 capacidades que están ahí en la presentación, pues que se muestran, ¿no? Listadas, que al final no son más que aptitudes que tenemos que tener para intervenir en diferentes ámbitos. Un concepto abstracto, es decir, la UME tiene que ser capaz de intervenir en inundaciones, ¿vale? La UME tiene que ser capaz de intervenir en seísmos, volcanes y deslizamientos. Bueno, pues ese es nuestro planeamiento de tipo, como organización, de tipo estratégico, pues llegó a esas conclusiones. Ven que hay algunas que son genéricas, que tienen todos los batallones, y otras que incluso dentro de la UME, por una cuestión de eficiencia, las tenemos centralizadas. No es fácil tener una intervención frente a riesgos tecnológicos en todos los lugares del territorio nacional. La preparación específica, el material específico y la formación de su personal, pues no lo harían eficiente. Esas capacidades se concretan en módulos. Los módulos son un conjunto de personas, de medios y de procedimientos para llevar a cabo una serie de acciones en la que nos consigan dar esa capacidad. Aquí tienen el ejemplo de uno de ellos, que están distribuidos tal y como aparece en el recuadro de la geografía nacional, en los números estos 2 y 2, que es el módulo de búsqueda y rescate urbano, ¿vale? Se detalla hasta la última acción que tienen que hacer, y lo bueno de esto es que al ser modulares, cualquiera puede, o todos dentro de la UME, todos los módulos actúan de la misma forma, ¿no? Y con los mismos materiales. Bueno, ¿cómo traducimos esto de capacidad y módulos? Aquí tenemos un ejemplo de la capacidad de intervención en inundaciones, ¿no? ¿Qué módulos se activan para crear esa organización operativa, esa fuerza, ese conjunto de personas y medios, ¿vale? Ad hoc para intervenir en un momento determinado en un sitio, ¿vale?
Esto es un poco un planeamiento del jefe del batallón a requerimiento de la comunidad autónoma que solicita. En el caso de una intervención de inundaciones, activaríamos los módulos que ven arriba de puesto mando, grupo táctico y subgrupo táctico, son medios de mando y control, ¿vale? Y activaríamos una serie de capacitadores, ¿vale? Que son módulos, por ejemplo, como ven ahí, de reconocimiento con drones, helicópteros. Podríamos activar un centro de atención a damnificados. Podríamos activar búsqueda cinológica, bien sea de vivos o de cadáveres, grandes bombas de gestión de fluidos, buceadores, maquinaria y lo que es el personal de las dotaciones habitual que actúa en línea como una sección en inundaciones, ¿no? De intervención en inundaciones, con su material, con sus capacidades de búsqueda y rescate, de contención, de achique. Cada sección, como dato ilustrativo, son 40 personas. Bueno, luego veremos ejemplos de lo que se ha ido activando en en el histórico de las determinadas actuaciones dentro de la Comunidad Balear. Todo este personal, todos estos módulos están disponibles, tienen un grado de disponibilidad en función de lo que se trata. Aquí la idea fuerza es que hay personal que está constantemente, por un lado, donde pone ahí CESI Jockey COP, es personal que está constantemente de servicio, que tiene enlace y visibilidad sobre, en el caso del tercer batallón, por ejemplo, sobre los centros de coordinación, tanto de Valencia, de Murcia como de Baleares, y que tiene un contacto personal telefónico en un momento determinado que facilita las dudas que pueda haber sobre cierto evento, ¿no? Es un buen elemento de anticipación también, por supuesto, en caso necesario de activación. Luego hay un elemento de una primera fuerza que podría salir en 15 minutos y que sale en 15 minutos. Y luego, como ven por ahí, lo que son los batallones se activan en un máximo de 6 horas. Es decir, en 6 horas podemos tener alrededor de 400 personas saliendo por la puerta de la base con el compromiso de llegar a cualquier lugar del territorio nacional los primeros elementos en menos de 4 horas. Es decir, 15 minutos más 4 horas, en 4 horas 15 minutos debiéramos estar, y así hemos estado siempre, en cualquier lugar del territorio nacional. Bueno, es el detalle de cómo articulamos la disponibilidad de un batallón con personas y medios. Procedimiento de activación. ¿Cómo se activa la UME, ¿no? En el ámbito de protección civil. En el ámbito de protección civil, vuelvo a insistir en el principio de complementariedad. Siempre que, por el motivo que corresponda o que sea, ¿no? La comunidad autónoma no puede afrontar simultaneidad, envergadura del incidente, esa emergencia producida solicita a través de delegación de gobierno la activación de la UME. ¿Dónde va esa solicitud de activación? A la Dirección General de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior. Este organismo es el que valora si realmente es complementario y subsidiario, si esos principios se cumplen, ¿vale? Si hay afección en situación operativa 2, en fin, toda esa serie de detalles. E inmediatamente después va a la Dirección General de Política de Defensa, SEGENPOL, que da la orden a la UME en nombre de la ministra fundamentalmente para que la activación se produzca. Este proceso, me parece complicado, es realmente muy rápido porque está bastante engrasado, sobre todo en el ámbito de protección civil. ¿Cómo nos integramos dentro de los planes especiales, de diferentes planes especiales? Pues bueno, tenemos 3 niveles de integración. Por un lado, de abajo arriba, de los efectos sobre el terreno, que son los que al final valen en la resolución de estos incidentes. Tenemos generalmente un oficial que enlaza con el jefe de sector sobre el terreno, ¿vale? Que se pone a su disposición y que también a su nivel pues, le asesora un poco de lo que tiene, lo que no tiene, hasta dónde puede llegar y demás. En el puesto de mando avanzado tenemos también otro oficial de mucha experiencia, generalmente ponemos ahí, digamos, elementos de apoyo al planeamiento, de apoyo y enlace al planeamiento, que asesora también en la planificación, tanto como a corto o a medio plazo, en función de
comunidad autónoma hay diferentes marcos, 12, 96 horas. Un poco cuál podría ser también dentro de las capacidades, de nuestras capacidades, el empleo de ellas, ¿no? Para que el director técnico pues tome en su caso la decisión más oportuna. Y luego a un nivel de CECOPI, nivel más político, de director del plan, pues el empleo tanto de los recursos como propios de la UME como de las Fuerzas Armadas en su caso, son asesorados generalmente por el jefe del batallón, en las reuniones que al efecto se lleven a cabo. Y ya termino mi tercer punto, 3 o 4 ejemplos sobre, en orden cronológico inverso, sobre las intervenciones de la UME en Baleares. Son de diferente tipo, pero para que se hagan una idea, en la operación biomasa, que luego creo que el doctor Pablo Garri dará más detalles, la UME dentro del dispositivo metió a 132 intervinientes y 21 medios. Una organización operativa esos sobrecitos que ven ahí, pues es lo que nosotros, como nosotros estamos jerárquicamente organizados. Y bueno, pues destacamos o llevamos a cabo una serie de capacidades que llamamos especiales, el famoso BINTAC, donde una serie de retardantes que pues ayudaron a extinguir el incendio. Y bueno, pues es un poco lo que pueden ver en pantalla. No fue una emergencia declarada como tal, fue otra figura que se llamaba apoyo a autoridades civiles. Pero bueno, el proceso de activación fue similar y al fin y al cabo la acción sobre el terreno pues también, ¿no? La operación Tramontana 23, en este caso frente a un riesgo de temporal, de nevadas, ¿vale? Los cometidos que llevamos a cabo en coordinación en los 3 niveles de los que hablábamos antes, pues de limpieza de viales, fundamentalmente con cuñas de mayor tonelaje, con mini máquinas y con personal. Apoyamos con el helicóptero de búsqueda y rescate, monitorizamos 24 horas la posible, en base a las cámaras térmicas de los drones fundamentalmente, y de unidades, el personal que pudiera estar en un momento determinado, que pudiera, o mitigamos ese riesgo de que hubiera personal desaparecido, y teníamos una reserva de perros para, en su caso, apoyar a la búsqueda en caso de que fuera necesario. En este caso no lo fue. En este caso, como ven en pantalla, desplegamos aproximadamente 90 personas y 36 medios. Las tristes, famosas inundaciones de Sant Llorenç. Aquí, como ven, lo conocen todos bien. La organización operativa sí que me gustaría destacar que contó, como no puede ser de otra manera, con el apoyo en las unidades que ven en verde del Ejército de Tierra, de la Comandancia General de Baleares, porque así se estimaba que era necesario, y llegamos a una fuerza de 324 intervinientes, con los medios que ven ahí en el esquema. Perdón. Y bueno, el incendio de Andrax en el 2013, ¿vale? Hay una fuerza también importante de 311 hombres, en donde la parte aeromóvil, como saben, también jugó un papel bastante importante. Concluyo ya para entrar en tiempo. La UME es una unidad particular de las Fuerzas Armadas que canaliza el esfuerzo de sus capacidades a través del Coordinador Militar de la Emergencia. Estamos perfectamente integrados a todos los niveles dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Somos interoperables y nos esforzamos en serlo con cada comunidad autónoma, con todos los organismos, con todas las agencias en el ámbito de las emergencias. Las 3 fortalezas de la UME pensamos que son nuestro carácter militar, nuestra capacidad de mando y control, entendida no solo como la capacidad tecnológica, sino también la capacidad de organización y procedimientos, que es inherente a toda organización militar, y la capacidad de sostener el esfuerzo de forma autónoma 24/7 durante el tiempo que sea necesario. Tenemos unas capacidades de riesgos naturales que están centralizadas, que son muy difíciles de adquirir y de mantener, y que, por supuesto, están para apoyar en el triste caso de que sean necesarias. Y pensamos que somos un elemento eficiente del Estado,
y, por supuesto, siempre complementarios a cualquier esfuerzo de la comunidad autónoma que se lleve a cabo. Y por mi parte es todo, creo que he entrado en tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Hemos disfrutado de tu exposición. Yo particularmente me he sorprendido. Siempre causa sorpresa el nivel de estructuración que tiene una organización, pero en el caso vuestro es extraordinario con ese nivel de detalle de llegar a los protocolos de cada una de las actuaciones y tal. Y me he quedado también con una cuestión importante que es el marco general del bienestar ciudadano, ¿no? Antes hablábamos de la solidaridad del consorcio y aquí tenemos el bienestar ciudadano. Bueno, quería preguntar en primer lugar a la audiencia si hay alguna pregunta concreta que quisieran hacer a Jorge. Sí, ahí hay una. Sí, con respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos un destacamento semipermanente o 2 destacamentos semipermanentes en las islas desde junio hasta septiembre incluidos, donde se considera que el riesgo puede ser mayor, sin menoscabo de que en un momento determinado podamos realizar un despliegue de medios adelantado. Eso, el análisis que se puede hacer es importante tenerlo. Desplegamos fundamentalmente el personal en base a oleadas de helicópteros desde Valencia y tenemos, en 2 horas y cuarto, tenemos el personal aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es, tenemos gente, sí, durante una época del año, 4 meses, sin menoscabo de que podamos tenerla sabiendo que se pueda avecinar algo que lo requiera. Y con respecto a la segunda pregunta, el ámbito marítimo no entra dentro de las... en primer momento, porque saben que siempre hay una frase que dice o cuando o donde el ministro de Defensa ordene, ¿no? Pero de forma, digamos, procedimental no entramos dentro del ámbito de esa semana. Ahí está la Armada, que sí que tiene otra serie de competencias, y los helicópteros que tenemos sí que son capaces de localizar personal en todo tipo, con los medios ópticos que tienen, o serían capaces en cualquier tipo de terreno, ¿no? En todo caso, como le digo, la búsqueda en el mar no es una de nuestras competencias. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más en el foro? Bueno, yo le quería hacer una pregunta en base a esa actividad de coordinación de la emergencia que desarrolla en 3 comunidades autónomas, en Baleares, en Murcia y en Valencia, ¿es así? Entonces, saber si realmente Baleares tiene un tipo de perfil diferente al resto o de alguna forma tenemos más tipos de áreas de intervención que en otras comunidades, o cuál es la sensación de... ¿Da más trabajo Baleares de lo que...? En nuestra zona de acción, el mayor número histórico de intervenciones ha sido en la Comunidad Valenciana, pero también es el territorio con mayor extensión, con lo que a lo mejor es lógico. En todo caso, si no tengo aquí la estadística exacta, el otro día la estaba repasando para otro tipo de presentación, sí que es cierto que si lo dividiéramos por kilómetro cuadrado, las 3 comunidades están prácticamente a la par. Cada sistema es diferente y eso es uno de los grandes retos a los que tiene que enfrentarse la unidad, en conocer exactamente quiénes son los actores y cómo está organizado el detalle de la respuesta en cada comunidad. Algunos tienen, claro, bajo mi punto de vista, unas fortalezas y otros, pues, otras, ¿no? Pero bueno, entiendo que atienden la organización, por supuesto, responsabilidad y está dentro del ámbito de decisión de cada comunidad y entiendo que lo hace contando con las peculiaridades de la misma, ¿no? Suelen ser, son eficientes todas y bueno, y entonces intentamos buscar, desde nuestra unidad intentamos buscar, pues entenderlas y buscar las lagunas, por así decirlo, donde podamos aportar mayores capacidades, ¿no? Ese es un poco el reto al que nos enfrentamos siempre. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dar por finalizada esta sesión. No sé si
Bueno, pasamos al coffee break, que está en la parte de arriba. Y bueno, agradecer a los dos ponentes las magníficas presentaciones. Y en la sala de arriba vamos a realizar una especie de exposición, demostración que también estará disponible online. Venga, muchas gracias.